Hola alumnas y alumnos de Química Orgánica. Vamos a continuar con la serie número 7, que es la serie de ácidos carboxílicos y sus derivados. Y en estas diapositivas lo que vamos a ver básicamente es la reactividad de estos compuestos, cuál es la reacción típica que uno puede encontrar ya sea en los ácidos carboxílicos como en los derivados de estos ácidos, y cuál es el mecanismo general para estas reacciones. Si uno analiza la reactividad de estos compuestos, sabemos que los ácidos carboxílicos y los derivados de estos ácidos están contenidos dentro de la familia que son los compuestos carbonílicos. Esta familia de compuestos tienen de particular que contienen a un carbono carbonílico, como vemos acá en la figura. Es un carbono con un doble enlace al oxígeno, es un enlace muy polarizado que hace al carbono un muy buen centro electrofílico para el ataque de nucleófilos. Pero la reactividad de las cetonas y los aldehídos es distinta en cuanto a tipo de reacción respecto a las que vamos a ver para los ácidos carboxílicos y para sus derivados. Ya lo que vimos anteriormente cuando vimos la serie de cetonas y aldehídos es que los mismos reaccionan por medio de una adición nucleofílica al grupo carbonilo. Sabíamos que teníamos un nucleófilo que atacaba a ese centro electrofílico que es el carbono carbonílico y se generaba justamente a partir de ese ataque una adición nucleofílica que en general daba productos de tipo tetraédricos, salvo algunas excepciones, pero básicamente eso es lo que ocurre generalmente en cetonas y aldehídos, adiciones nucleofílicas. En cambio, lo que vamos a ver hoy es que los ácidos carboxílicos y sus derivados también tienen como centro electrofílico al carbono carbonílico de la molécula, pero la reacción típica para estos compuestos no es una adición nucleofílica como ocurre para las cetonas y aldehídos, sino que es una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, que sería el carbono unido por doble enlace al oxígeno, y ese grupo R, que puede ser un alquilo o arilo, donde un nucleófilo reemplaza a otro en el átomo de carbono carbonílico de ese ácido carboxílico o de ese derivado de ácido. Y eso es lo que vemos acá en las estructuras que vemos en este recuadro de esta diapositiva. Fíjense, cuando tenemos un ácido carboxílico, un derivado de ácido, tenemos esta forma estructural, donde tenemos este grupo acilo unido a un grupo que llamamos Y, que ese Y va a ser lo que conocemos como grupo saliente. En cambio, en el aldehído de cetona no tenemos ese grupo Y, que puede ser un grupo H o un halogenuro, de acuerdo a si tenemos un ácido carboxílico, si tenemos un haluro de ácido, sino que en el aldehído de cetona los grupos que están unidos al carbono carbonílico o son el hidrógeno o un grupo alquilo o arilo. Y sabemos que ni el hidrógeno ni un grupo alquilo o arilo son buenos grupos salientes, no pueden actuar como grupos salientes. De ahí viene la diferenciación en cuanto a reactividad. En un caso uno plantea una sustitución de ese grupo ahí por algún nucleófilo que se incorpora, en cambio en la aldehído de cetona únicamente puede sufrir adiciones de nucleófilos, pero no la salida de ningún tipo de grupo saliente, porque ni el grupo alquílico arílico ni el hidrógeno son buenos grupos salientes. Todo lo contrario, son muy mal grupos salientes, por lo que no existe esa posibilidad en la reacción de aldehídos y cetonas. Entonces, considerando estas cuestiones que fuimos mencionando, sabemos que la reacción típica para los ácidos carboxílicos y para sus derivados va a ser la que aparece en este recuadro. Tenemos algún ácido derivado que frente a un nucleófilo sufre una sustitución nucleofílica y generamos a este producto de sustitución y a la salida de un grupo. O sea, en este caso el grupo va a ser el anión X-, que anteriormente estaba incorporado en la molécula. A partir de esta idea ya sabemos qué tipo de reacciones vamos a estudiar para estos compuestos. Lo que vamos a ver es un poco el mecanismo de reacción para estas sustituciones nucleofílicas que pueden sufrir tanto los ácidos como sus derivados. Fíjense que esta sustitución nucleofílica, respecto a lo que es el mecanismo, es distinta a lo que uno veía, por ejemplo, para
las reacciones del tipo SN2 en halogenuros de alquilo. Ahí sabíamos que teníamos un halógeno unido a un carbono sp3 de una cadena hidrocarbonada, y que simultáneamente, cuando se producía la ruptura del enlace carbono-halógeno, se producía el ataque del nucleófilo por la cara opuesta, en un paso concertado. Acá la sustitución no va a ser de igual forma que como ocurría en los halogenuros de alquilo, con los SN2, sino que van a ser de la siguiente manera. Vamos a poder separarla en dos etapas a esa sustitución. En primer lugar, lo que vamos a ver es una adición de un nucleófilo. Fíjense que Z- sería el nucleófilo que ataca al carbono carbonílico. Se produce la adición de ese nucleófilo y se genera este intermediario tetraédrico. Para que ocurra esa adición, lo que vamos a ver es que se va a producir en primer lugar la ruptura del enlace pi carbono-oxígeno. Fíjense, esta flecha está indicando que ese par electrónico que formaba parte del enlace pi se rompe heterolíticamente y ese par electrónico se dispone sobre el oxígeno. Esa sería la ruptura más débil que uno encuentra en esta molécula. Una vez producida esa ruptura, se produce entonces la adición del nucleófilo Z y se genera este intermediario tetraédrico. Hasta ahí tendríamos el paso de la adición de un nucleófilo. Ahora, ese intermediario tetraédrico que uno obtuvo, que fíjense que ahora el carbono central es sp3, a diferencia del inicial que era un carbono sp2, ese intermediario es bastante inestable. Esa inestabilidad se debe principalmente a la presencia de un átomo electronegativo como es el oxígeno con una carga negativa, y sumado a eso dos grupos de átomos como son Y y Z que también son electronegativos. Eso generan una inestabilidad importante en el intermediario y por ende uno no puede en general aislar ese intermediario, sino que ese intermediario va a dar lugar a otro paso más en la reacción. Ese paso siguiente es la eliminación de un grupo, que puede ser o Y, que es el grupo que estaba inicialmente en la molécula, o Z, que es el nucleófilo que se incorporó para generar este intermediario. Fíjense que si se produce la salida del grupo Y, se restablece el doble enlace que había inicialmente, o sea, se genera nuevamente el doble enlace carbono-oxígeno y se obtiene este producto de sustitución. Se reemplaza el grupo Y que estaba originalmente en la molécula por el grupo Z, que es el nucleófilo que se había adicionado en el primer paso. Pero también puede ocurrir otra reacción, que básicamente es que a partir del intermediario tetraédrico generado, que dijimos que era inestable, en vez de producirse la salida del grupo Y, se produzca la salida del grupo Z, o sea, el mismo nucleófilo que se había adicionado en el paso inicial vuelva a eliminarse y entonces se restablezca el reactivo inicial. O sea, en este caso, si uno analiza la reacción global, no ocurre la reacción. Se genera un intermediario y vuelvo del intermediario a generar el reactivo. Entonces va a haber una competencia entre estas dos reacciones, entre del intermediario obtener al producto de sustitución o obtener nuevamente el reactivo inicial. Y el predominio de una reacción u otra, o sea, que del intermediario se obtenga un producto de sustitución o que se restablezca y se vuelva al reactivo original, va a depender básicamente de la basicidad relativa de estos dos grupos, de Y y de Z. O sea, si Z es más o menos o igual de básico que Y. Sabemos que cuanto más débil sea una especie, mejor grupo saliente va a ser. Entonces, justamente de eso va a depender para poder decir que va a predominar la eliminación de un grupo o de otro. Y fíjense que estas dos reacciones que planteamos acá tienen asociadas constantes, K1, K-1, K2, K-2, que básicamente esas constantes son constantes de velocidad, ¿sí? Y eso va de la mano de las barreras de energía que tienen para pasar de un estado a otro. Así que eso también va a tener relevancia para analizar cuál de las dos posibles reacciones a partir del intermediario es la que va a predominar.
Y eso lo vamos a analizar en las próximas diapositivas. Fíjense, en esta diapositiva decimos que una vez que se formó el intermediario tetraédrico, si el nucleófilo Z es una base mucho más débil que el grupo de átomos Y que estaba inicialmente en la molécula atacada, entonces la que va a resultar eliminada en un paso posterior es Z. ¿Qué quiere decir esto? El nucleófilo va a atacar al carbono carbonílico, se va a generar el intermediario, pero como Z es una base mucho más débil que Y, eso implica que Z es mejor grupo saliente que Y. Entonces va a preferir, va a tener más peso la salida del grupo Z y dar nuevamente el reactivo inicial que la salida del grupo Y y obtener un nuevo producto de sustitución. Por ende, uno cuando tiene este tipo de casos donde el nucleófilo que se incorpora es una base mucho más débil que el Y o el átomo que se encontraba inicialmente en la molécula, entonces en este tipo de casos no se va a formar un nuevo producto, ¿sí? No va a ocurrir una reacción neta. Eso es el problema que tenemos para este tipo de casos. Y eso se puede traducir analizando constantes de velocidad, que la constante de velocidad de la reacción -1, que sería del intermediario volver a los reactivos inicial, es mucho mayor que la constante K2, que sería del intermediario obtener el producto de sustitución, como vimos anteriormente. Eso es lo que ocurre en este tipo de casos. Otra posibilidad es que el Y, que puede actuar como grupo saliente, sea una base mucho más débil que el nucleófilo que llamamos Z. Si pasa eso, si Y es mucho mejor grupo saliente que el nucleófilo Z, lo que va a ocurrir es que se va a generar el intermediario, pero ahora va a estar mucho más favorecida la reacción en la cual se elimina a ese grupo Y, que es, que es una base mucho más débil, por ende mejor grupo saliente. Por eso decimos que la constante de velocidad K2 es mucho mayor, o sea, la de esta reacción tiene una barrera de energía mucho menor que la reacción inversa K-1 para restablecer el reactivo original, ¿sí? Entonces acá sí va a ocurrir una reacción de sustitución nucleofílica en el grupo acilo, porque el nucleófilo que se adicionó y generó el intermediario sustituye al grupo Y que estaba originalmente en la molécula. Este sería el mejor caso, el caso ideal para en el caso de querer obtener un producto de sustitución. Y la otra variante que podemos encontrar es que las basicidades relativas entre Z e Y sean similares, ¿sí? Eso implica que la constante -1, que es la de la reacción de intermediario hacia la izquierda, sea de igual velocidad que la reacción de intermediario hacia la derecha. O sea que la facilidad de perder el grupo Y sea muy similar a la facilidad de perder el grupo Z una vez generado el intermediario. ¿Eso qué va a dar como resultado? Básicamente que obtengamos una reacción que nos dé tanto reactivos como productos final, ¿sí? En ese caso podríamos obtener producto de sustitución, pero también va a haber parte que va a quedar como el reactivo original. Eso siempre va a ocurrir en el caso que tengamos, como dije anteriormente, un nucleófilo que se quiere incorporar, que llamábamos Z, con una fuerza básica similar al grupo Y que ya estaba inicialmente en la molécula. A partir de estas tres comparaciones que hicimos, podemos decir, de modo general, para este tipo de reacciones, que un derivado de ácido carboxílico va a presentar una reacción neta de sustitución nucleofílica siempre y cuando el grupo que recién se fue adicionado y generó el intermediario tetraédrico sea una base tan o más fuerte que el grupo que estaba unido al grupo acilo en el reactivo, ¿sí? Si, vuelvo a repetir, si ese nucleófilo que se incorporó es una base más fuerte o igualmente fuerte que el posible grupo I que se encuentra originalmente en la molécula, entonces va a ocurrir una reacción del tipo de sustitución nucleofílica.
Y por último, lo que vamos a ver es este tipo de reacciones de sustitución nucleofílica que se llevan a cabo en dos etapas, en un mecanismo de tipo adición-eliminación, pueden ser catalizadas ya sea por un ácido o por una base. El objetivo de una catálisis básicamente es bajar las barreras de energía para que las reacciones ocurran de forma más rápida. Fíjense entonces cómo sería este mecanismo de adición-eliminación que es catalizada por un ácido. Después, estos ejemplos generales que estamos describiendo en estas diapositivas van a ser aplicadas a distintas reacciones que vayamos viendo para estos compuestos. Fíjense, si tenemos un ácido carboxílico o un derivado de ácido carboxílico en medio ácido, ¿sí? Lo que podemos hacer es protonar al oxígeno del grupo carbonilo. Y se acuerdan que eso lo que generaba era una activación del carbono carbonílico, lo hacía más propenso al ataque de nucleófilos. Por ahí hay nucleófilos que no son tan buenos como por ejemplo, pongo ahí el agua. Sabemos que el agua es una molécula neutra, no es un buen nucleófilo como si lo es el oxidrilo, por ejemplo. Entonces, trabajar en un medio ácido y activar a ese carbono carbonílico lo hace más propenso al ataque nucleofílico. Entonces, una vez activado, fíjense en el segundo paso, el oxígeno del grupo carbonilo, se produce el ataque de un nucleófilo neutro, un nucleófilo sin carga como puede ser el agua. Entonces, una vez adicionado el nucleófilo, se acuerdan que se produció la ruptura del enlace doble carbono-oxígeno y se generaba este intermediario tetraédrico. Entonces, una vez obtenido este intermediario, luego de la adición de este nucleófilo neutro, lo que vamos a observar acá es que se produce la desprotonación de ese nucleófilo, que estaba con carga positiva, y se produce la protonación del grupo saliente L. ¿Sí? Fíjense que este hidrógeno, luego de la ruptura heterolítica de este enlace, pasa a protonar a este grupo L. Y eso lo hace más propenso a salir de la molécula, ¿sí? Lo hace un mejor grupo saliente. Entonces, en el siguiente paso lo que observamos es que una vez que se restablece el doble enlace carbono-oxígeno por este par electrónico que forma este enlace pi, se produce la salida simultánea de este grupo saliente LH. Generamos este producto que es un compuesto carbonílico con el oxígeno protonado. Entonces, el último paso de la reacción va a ser la desprotonación de ese compuesto carbonílico. Se pierde ese protón y finalmente obtenemos el producto de sustitución. Primero recuerden que el catalizador justamente no se consume en la reacción. Yo partí inicialmente del protón y obtenemos finalmente el protón, digamos, para que vean explícitamente que no reacciona, no se consume el catalizador. Entonces, repasando el mecanismo, el objetivo de catalizar mediante un ácido es, primero, protonar al oxígeno del carbono carbonílico para hacerlo más propenso a un ataque nucleofílico, más que nada ayudando al ataque de nucleófilos neutros, nucleófilos no tan buenos como pueden ser el agua o un alcohol. ¿Sí? Los alcoholes y las aguas sabemos que no son buenos nucleófilos, sí lo son sus bases conjugadas, como el oxidrilo o un alcóxido. Entonces, una vez que ese nucleófilo neutro se adiciona y genera un intermediario tetraédrico, puede haber una reacción ácido-base en donde el grupo de átomos que se incorporó se desprotona y protona al posible grupo saliente, como es el L, que se encontraba inicialmente en la molécula, y ese intermediario da lugar al producto de sustitución. Se incorpora el nucleófilo y se produce la salida de ese grupo LH. Es medio abstracto por ahí verlo así sin ninguna reacción en sí, pero bueno, es el mecanismo general. Después lo van a ver aplicado, como dije anteriormente, a diferentes reacciones. Y el último paso es un paso también ácido-base de desprotonación del carbonilo protonado para dar finalmente el producto de sustitución. Otra posibilidad es hacer un mecanismo, hacer una adición-eliminación catalizada por una base, que también va a servir como catalizador. Fíjense, si tenemos algún nucleófilo neutro, como puede ser el agua o un alcohol, que sabemos que no son buenos nucleófilos de por sí, lo que uno puede hacer es, al utilizar una base, desprotonar a ese nucleófilo neutro, como el agua o un alcohol, y generar por ende la base conjugada. Por ejemplo, si teníamos como
nucleófilo al agua, al ponerlo en un medio básico, lo que hacemos es obtener el anión oxidrilo, que sabemos que el anión oxidrilo es mucho mejor nucleófilo que el agua. Lo mismo si tengo un alcohol. Desprotona el alcohol con ciertas condiciones básicas y genera un alcohóxido que va a ser mucho más propenso a atacar nucleofílicamente que una molécula de alcohol neutra. Entonces, eso justamente es el paso determinante en la catálisis básica, es activar al nucleófilo, hacerlo mucho más nucleofílico que lo que era anteriormente. Entonces, una vez que tengo el nucleófilo con carga, se produce el ataque al compuesto carbonílico, ya sea ácido o un derivado de ácido, se produce, como dijimos, como venimos viendo, el intermediario tetraédrico y se produce la salida del grupo L y se restablece nuevamente el carbono carbonílico para dar el producto de sustitución nucleofílica que vemos ahí. Y el último paso de la reacción es regenerar nuevamente el catalizador. Siempre dijimos que el catalizador queda como se encontraba originalmente. Fíjense que ese grupo saliente que llamamos menos L o menos Y en el caso anterior, digamos, es un tema de terminología nomás, abstrae un protón del medio y entonces regenera la base, que es la que usamos inicialmente para convertir un nucleófilo neutro en un nucleófilo con carga que sabemos que tiene mucho más predisposición a atacar centros electrofílicos. Así que esas herramientas de catálisis ácida y básica vamos a ver que también se van a usar para este tipo de reacciones para poder acelerar, para poder bajar las barreras de energía de cada uno de estos pasos y de esa forma tener reacciones más rápidas. No termodinámicamente más favorables, sino reacciones que ocurren en un menor tiempo. Esa es la idea de la catálisis ya sea ácida o básica. Fíjense que lo que vimos hoy en estas diapositivas siempre involucraron una única reacción, que es una reacción de sustitución nucleofílica del grupo acilo de ya sea cualquier derivado de ácido. Y el mecanismo que planteamos siempre fue el mismo.